Bueno, vamos a entrar a la introducción a la demografía. Vamos a ver pequeños aspectos sobre la demografía. Y primero, tenemos que saber que la demografía es la ciencia que tiene como objeto el estudio de las poblaciones humanas, tomando en cuenta el tamaño, la distribución, estructura y cambios de la misma. Y pues, ¿cómo sabemos nosotros cuántas personas habitan tanto en una región? Pues va a ser por medio de la demografía. Y eso pues nos va a ayudar a entender cuántas personas habitan, de qué edades son las personas a las que habitan. Y pues esta es la información que nos arroja la demografía. ¿Cuál es la importancia de la demografía? Porque esta nos permite entender y apreciar si una población está creciendo o disminuyendo. También nos permite entender y apreciar si los factores como la edad, género, raza y clase social se distribuyen a través de la población. ¿Cómo sabemos nosotros el tamaño de una población? Pues lo sabemos por medio de los censos de la población. ¿Y pues qué va a ser un censo? Es una enumeración periódica y oficial de la población de un país en un momento específico en el tiempo y va a recolectar información demográfica y socioeconómica. Se repite a intervalos regulares, usualmente cada 10 años. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos nuestro censo poblacional y es importante hacer mención que cuando nosotros hablamos de una enumeración periódica, significa que vamos a tener una frecuencia de realizar estos censos y se debe medir cada una de las personas en la población. Significa que no podemos dejar una vivienda fuera del conteo, sino que todas las tenemos que medir. Y nos van a medir la información demográfica y también la información socioeconómica, porque es importante saber cuál es el nivel socioeconómico de la población. ¿Por qué? Porque esta información nos va a proveer pues la información, valga la redundancia, para calcular los indicadores estadísticos e índices para la planeación de programas sociales, económicos y educativos. Significa que si yo veo que una población pues es bastante amplia, pues tengo que identificar si mis programas sociales y económicos, tanto educativos también, pues si van a ser, si se van a dar abasto para esa población y en algunos casos pues no. Entonces hay que implementarlos y fortalecerlos. Por eso es importante conocer la cantidad poblacional y el incremento que se va dando cada periodo de tiempo. Cuando hablamos de estimaciones poblacionales, primero tenemos que saber que el tamaño de la población de un país es calculada mediante un censo y se llama población de censo. Entonces, el año pasado nosotros teníamos la población de ciencia, la población de censo. Ahora bien, este año, pues nosotros vamos a tener una estimación de la población y esta se va a referir al tamaño de la población calculada por una estimación durante un año intercenso y basada en las cantidades del censo más reciente. Significa que nosotros podemos estimar una población cuando nosotros hacemos una medición entre un periodo de censo, significa que ahorita pues el censo anterior fue el año pasado y luego probablemente dentro de unos 5 o 10 años podremos tener un siguiente censo. Entonces, nosotros vamos, este año, 2020, va a ser un intercenso. Significa que no es un año donde se realizó un censo, pero va a estar dentro de un intervalo de los dos censos. Entonces, se va a basar en cuanto a las cantidades del censo más reciente. Significa que vamos a tomar como dato base el censo del año pasado y a ese le vamos a ir agregando diferentes, pues, diferente tipo de información que nos va a estimar una población. Entonces, existen diferentes métodos para estimar la población. Tenemos el método del incremento natural, el método aritmético, el método geométrico y el método gráfico. Y el incremento natural, pues, es muy básico y este se basa en que la diferencia entre nacimientos y muertes son sumadas a la población de censo. Significa que tenemos nuestro dato del año pasado, que es la población del censo, y a ese le vamos a sumar la diferencia entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de muertos. Por eso es que es importante que se haga un reconocimiento de todas las personas que nacen y también se den los avisos de cuando una persona fallece. A veces pasa, ¿verdad? Que hay personas que nunca reconocen a los
que nacieron, y a veces también cuando una persona muere, pues no se hace la debida notificación y esos datos pueden generarme un ruido a la hora de calcular pues un estimado de la población. Bueno, también podemos mencionar el método aritmético y este se divide la diferencia en población entre dos censos consecutivos por el número de años entre ambos. Entonces, primero vamos a obtener el dato que es el incremento anual. Y este incremento anual es básicamente pues una operación bien sencilla en donde nosotros tomamos el censo número 2, que fue el censo del año pasado, menos el censo número 1. Entonces vamos a tomar dos censos y luego vamos a restarlos y la diferencia que a mí me quede la voy a dividir dentro de los años que hay entre esos censos. Si hay 10 años, pues lo voy a dividir dentro de 10. Si hay 5, lo voy a dividir dentro de 5. Si hay 7, lo voy a dividir dentro de 7. Ahora bien, la población de hoy la vamos a calcular como la población del censo, que es la que nosotros tuvimos el año pasado, más el tiempo, significa que si pasaron 2 años, 3 años, es lo que vamos a colocar acá, por el incremento anual. Entonces, este incremento anual ya lo calculamos acá y vamos a ver, si nosotros queremos saber la población en unos 5 años, en tiempo vamos a colocar 5, lo vamos a multiplicar por el incremento anual y a eso le vamos a sumar a la población del último censo. También contamos con el método geométrico y este es el más exacto de todos para estimar la población, pues las poblaciones aumentan de forma geométrica. Se utiliza una ecuación específica para calcular el incremento anual de la población y este es aplicado de manera consecutiva a las poblaciones del último censo para calcular las poblaciones de un año específico. También tenemos el método gráfico y este pues se basa en una extrapolación. Las poblaciones de los censos consecutivos se unen en una línea, en una gráfica, y la línea se extiende a futuro. Significa que van colocando todos esos datos de los censos anteriores y se van colocando en una gráfica. Y luego, pues eso nos va a ir generando una tendencia. Y esa tendencia nos va a permitir, pues, establecer la cantidad de personas, ya sea retrospectivo o de forma a futuro. Entonces, es como cuando nosotros hacíamos, ¿se recuerdan cuando nosotros hacíamos ecuaciones, verdad? Y queríamos encontrar, en el caso de cuando hacíamos una recta, ¿verdad? Queríamos encontrar pues un valor ya sea en X o en Y, pues de esta misma forma, con ese método podemos nosotros encontrar la población siguiendo esa tendencia, ya sea de forma futuro o de forma retrospectiva. Se asume que el crecimiento anual de una población no cambiará. Y era lo que les decía, ¿verdad? Es una tendencia que no va a cambiar con el paso del tiempo. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que las poblaciones pues no suelen ser tan exactas de esa forma, sino que hay factores que pueden hacer que esa tendencia pueda verse afectada. También existen pirámides de población. Y pues esta es la representación gráfica de la composición por edad y género de una población. Entonces, nosotros, la población que nosotros medimos la podemos representar por estas pirámides y lo vamos a establecer por esta gráfica. Es importante saber que las características de las pirámides poblacionales van a describir de forma gráfica la composición por edad y género de la población. Va a demostrar la proporción en tanto hombres como mujeres por un grupo de edad. Significa que nos van a ir clasificando cierta rango de edades, tanto por hombres como mujeres. Cada barra horizontal va a representar el tamaño de un grupo o sexo de edad. La forma de una pirámide nos da una buena clave del pasado y el futuro de una población. Y el factor que más influye en la formación de una pirámide es la tasa de fecundidad. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de las pirámides poblacionales. Y si se dan cuenta, vamos a empezar por la parte de arriba. Primero, vamos a ver que estamos ubicados en 1956 y luego acá tenemos a este país y acá tenemos este otro país. Entonces, primero, vamos a identificar que cada una de estas barras, si nos damos cuenta acá, va a representar acá del lado eh, donde encuentran la M,
vamos a encontrar a los hombres y donde encuentra la F vamos a encontrar a las mujeres, solo que acá está en inglés. Entonces, acá, si nos damos cuenta, los primeros bloquecitos, las primeras barras, van a ser de las edades más pequeñas. Significa que esta pirámide me está diciendo que hay mayor cantidad de recién nacidos. Si nos damos cuenta, de hombres y acá están las mujeres. Entonces, conforme vamos avanzando, vemos que cada vez van habiendo menos. Y luego, cuando tenemos una edad bastante grande, pues hay una cantidad de personas muy limitada, o sea que hay muy pocos, tanto hombres como mujeres. Y esto lo vemos, entonces acá vemos que conforme va aumentando la edad, van disminuyendo las personas. Sin embargo, acá en la de Canadá podemos ver que es la de la que está en la segunda columna, podemos ver que tenemos barras al inicio de edad muy pequeña que son bastante grandes y conforme va pasando el tiempo van disminuyendo, pero hay un punto donde nuevamente acá vuelve a aumentar y luego va disminuyendo. Entonces, cada barra me va diciendo que en ese periodo de tiempo que se midieron las personas, habían bastantes personas con edades pues muy pequeñas y luego conforme fue avanzando los que tenían mayor edad habían una menor cantidad de personas. Entonces, para 1976, si nos damos cuenta que ya pasaron 20 años, la pirámide poblacional pues tuvo un cambio bastante grande. Ya vemos que los nacimientos o las personas de poca edad la tenemos en menor cantidad y luego vemos que ya no van disminuyendo de la misma forma que en el anterior, sino que vemos que se mantiene una edad, aunque sea bastante grande, pero ya hay una población mucho más grande. Y acá, pues también vemos en la barra número, en la segunda columna, vemos que la probabilidad de que hayan personas con las edades más grandes, pues es mucho más amplia que en la de la primera. Y luego para 1996 identificamos que los nacimientos se van limitando bastante, cada vez hay menos y vemos que las poblaciones entre 40 y 44 años van aumentando. Incluso vemos que las poblaciones con edades mucho más grandes como de 80, 84 años, 80 a 84 años, tienen una mayor preexistencia, o sea que duran más tiempo. Entonces acá vemos que también acá tenemos en la en la columna de al lado, vemos que los nacimientos pues se han ido limitando y que siempre pues tenemos la mayor cantidad de población entre 40 y 44 años y las edades más grandes pues también tenemos poblaciones bastante altas. Entonces, para 2016 vemos que el crecimiento pues ahora ya es invertido. Hay menor cantidad de nacimientos, vemos que hay pocos y la mayoría de personas que están en la población son edades adultas. Y en la columna de al lado, pues vemos una tendencia muy similar. Entonces, acá en la siguiente, en la última, vemos una estimación que se cree que para el 2036 la población va a tener una cantidad de nacimientos muy limitada y la mayoría de personas van a tener edades entre 60 y 64 años. Mientras que en la columna de lado vemos que sí vamos a tener una cantidad de nacimientos bastante grande, pero esta población va a mantenerse lo más estable posible. Si nos damos cuenta, las barras tienden a estar muy similares en cuanto a la longitud. Eso significa que es una población bastante estable. Ahora bien, ¿qué pasa con Guatemala? Y si calculamos nuestra pirámide poblacional, ¿cómo creen que nos quedaría? Se los dejo al aire para que ustedes investiguen un poquito y vean cómo puede ser nuestra pirámide poblacional. Y ya luego yo en la clase les cuento cómo es. Ok, vamos a ver, mencionaba que la fecundidad pues es un factor que influye en nuestras pirámides poblacionales y pues la tasa de fecundidad nosotros la vamos a medir como el número de nacimientos vivos en un año y la localidad. Significa que podemos empezar a estimarla a nivel local, a nivel regional y pues luego a nivel de país. Y luego pues este número de nacimientos vivos en un año lo vamos a dividir dentro del número de mujeres entre 15 y 49 años de edad
pues en este mismo año y en esta misma localidad. Y a eso lo vamos a multiplicar por 1000. También vamos a tener los determinantes biológicos de la fecundidad. Y pues tenemos el principio de la menstruación y la menopausia, ya que pues estos rangos me van a ir estableciendo pues el tiempo en que una persona puede ser fecundada. Entonces, la menstruación pues se toma en cuenta en la menarquía, que es la primera menstruación, y la menopausia más o menos en a qué edad se está presentando en esa población. También vamos a ver la ovulación, porque pues bien se sabe que dependiendo de la región, pues los ciclos de ovulación van a ser más cortos o más largos. Entonces, en zonas costeras suelen haber ciclos más cortos que en zonas donde hay mayor frío. Cuando a veces hay mucho frío, pues los ciclos de ovulación tienden a ser mucho más extensos. Pero recordemos pues que cada persona es diferente y cada persona va a tener diferentes ciclos de ovulación. Sin embargo, pues sí podemos identificar una tendencia a nivel poblacional. También es importante mencionar la edad dentro del tiempo de la reproductividad, ya que pues este va a ser un rango de tiempo en el cual una persona puede ser reproductiva. También es importante mencionar la mortalidad espontánea intrauterina, porque pues es algo con lo que se cuenta en la actualidad y pues también em, debe ser reportada para que se pueda tener esa estimación. También la esterilidad involuntaria cuando hay una infecundidad de las personas. También vamos a ver los determinantes del comportamiento de la fecundidad y en estos vamos a incluir los matrimonios y las uniones. Entonces nosotros cada vez que nos casamos, o bueno, en teoría deberíamos de casarnos solo una vez, pero si en dado caso nos casamos varias veces, pues debemos de hacer un reporte, en este caso al RENAP, para que se registre nuestro matrimonio y cuando hay uniones también tengo que generar ese reporte para que ellos puedan tener esa información y puedan generar esa estadística. También la frecuencia de la actividad sexual, ¿verdad? A veces hay personas que por sus trabajos no están con sus esposas, tienen que viajar, tienen que irse por periodos de tiempo, incluso hasta 20 días, dejar su casa para ir a trabajar y pues eso va a influir en la frecuencia de la actividad sexual, va a verse limitada. También podemos mencionar la abstinencia y creo que acá básicamente se centra en los adolescentes, ¿verdad? Porque ya sabemos que un matrimonio en una unión, pues la abstinencia no es un método muy recomendable. Sin embargo, en los adolescentes, pues es uno de los métodos que más se recomienda, ya que al momento de que haya una población con mucha abstinencia, pues vamos a evitar los embarazos en esta población. También el uso de los anticonceptivos, los diferentes métodos que existen, también la esterilización voluntaria y pues los abortos inducidos, que normalmente no suelen ser registrados, pero deberían de quedarse pues registrados para saber de qué forma esto pues va a influir en nuestros niveles de población. Ahora bien, acá les dejo la lactancia materna como un pequeño dato, ¿verdad? Que a veces, pues, cuando una mamá está dando la lactancia materna, pues normalmente no quedan embarazadas, pero hoy por hoy se sabe que ya pues no es ni siquiera un método, ¿verdad? Sino que hay muchas personas que dando la lactancia materna han quedado embarazadas. Entonces, solo se los menciono para que lo tengan presente, pero pues no es algo que vaya a influir de una forma muy importante en cuanto al nivel de fecundidad. Bueno, ahora bien, vamos a ver los niveles de fecundidad y del reemplazo. Y pues es el nivel de fecundidad en el cual una corte de mujeres contiene solo suficientes hijas en promedio para reemplazar a una población. Una vez alcanzada por una nación, los nacimientos gradualmente alcanzan un equilibrio con las muertes. A nivel de fecundidad de reemplazo en ausencia de migración o emigración, la población deja de crecer y se convierte en estacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de nivel de reemplazo, significa que, en teoría, si nosotros queremos tener una población más estable, así como vimos en las gráficas anteriores, la cantidad de personas que nacen debería de empatar. Disculpen que use esa palabra, pero creo que tal vez así me comprenden un poquito mejor con la cantidad de muertos.
Significa que si al año mueren, por decirles un dato, 30.000 personas, pues deberían de haber 30.000 nacimientos. Y a eso le vamos a llamar una población de reemplazo. Es importante saber, ¿verdad? Que a veces, si nosotros hablamos de una población de reemplazo, si hablamos de una pareja que se ha casado o que se ha unido, pues van a ser dos individuos. Si esos dos individuos tienen dos hijos, pues básicamente están haciendo su reemplazo. Sin embargo, si esa pareja tiene 5 o 7 hijos, pues nos damos cuenta que está más que reemplazando, ¿verdad? Está creando un aumento poblacional. Si nosotros alcanzáramos un nivel de reemplazo con un equilibrio de cantidad de nacidos y cantidad de muertes, pues vamos a tener una población estacionaria. Pero pues también vamos a ver que influyen otros factores como las migraciones y las emigraciones que van a pues mantener cierto nivel en la población, que puede ser que deje de crecer o que aumente. Bueno, podemos mencionar diferentes motivos para una alta fecundidad. Y en estos, pues vamos a mencionar a la salud, la economía, el bienestar familiar, eh, los aspectos religiosos, porque pues diferentes em, establecimientos religiosos tienen diferentes criterios y pues eso pues también va a influir en la fecundidad. Incluso hay algunas religiones que impiden ciertos métodos anticonceptivos, pero pues lo más importante es tener a los hijos bien, ¿verdad? Eso es lo más importante porque creo que de nada me sirve tener 10 hijos cumpliendo mis leyes religiosas si los voy a tener con desnutrición, enfermos. Entonces, pues es algo muy discutible. Pues también existen motivos personales, también los ajustes matrimoniales, que creeríamos que en Guatemala ya no se dan. Sin embargo, pues a veces suelen darse. Hay personas que no les suelen gustar los anticonceptivos y a un nivel de bienestar nacional. Y esto es algo que vimos durante mucho tiempo en China, ¿verdad? Que como había una población bastante alta, se establecieron leyes para que únicamente pudieran tener un hijo. Entonces, pues eso era más a nivel de un bienestar nacional, ya que si nosotros tenemos una población muy alta o tenemos una cantidad de muchas personas, entonces vamos a tener que competir por nuestros recursos, vamos a tener que competir por una plaza laboral. Entonces, eso pues a nivel nacional no nos ayuda. Por eso es que es importante mantener una población eh, pues pequeña, ¿verdad? Eso nos va a mejorar en cuanto al acceso a la educación. A veces nos topamos, ¿verdad?, con que las escuelas se llenan cupos, ya no caben los estudiantes. Entonces, por eso es importante que una planificación familiar. Bueno, otros indicadores importantes, pues es la tasa de nupcialidad, que va a ser el número de matrimonios en un año dividido el total de la población por 1.000. También la tasa de divorcio, que indica el número de divorcios en una población por 1.000 habitantes. Les hago énfasis en la tasa de nupcialidad y de divorcios porque, pues, hoy por hoy en Guatemala se tiene una cantidad o una tasa de divorcios más alta a la tasa de nupcialidad. Significa que se divorcian más personas de las que se casan al año. Entonces, pues es un fenómeno a nivel mundial y pues es algo que también se ve en Guatemala. La edad promedio del matrimonio, pues es la edad media al primer matrimonio, tiene efectos sobre la fecundidad de la población y se mide para mujeres y hombres. Entonces, esta edad del matrimonio es sumamente importante. Al momento, pues no he chequeado los datos en Guatemala, pero ustedes pueden, pues, husmear un poquito por ahí, ¿verdad? Y buscar información y contarme en la siguiente sesión qué encontraron, porque pues va a depender, ¿verdad? Si una persona se casa cumpliendo los 18 años, pues va a tener mayor tiempo de fecundidad. Pero si una persona se casa a 25 años, pues ya el tiempo se va a ir limitando, porque entonces ahí vamos a tomar en cuenta la probabilidad o la edad promedio en la cual se tiene la menopausia. Entonces, si una persona se casa de 36 años y la edad promedio de la menopausia es de 43, pues el tiempo de fecundidad va a ser más limitado. Entonces, la edad promedio del matrimonio o del primer matrimonio, pues puede influir en la fecundidad de las poblaciones y esto pues se mide tanto para hombres como para mujeres. Bueno, ahora también vamos a tomar en cuenta la mortalidad y esta pues van a ser, pues la mortalidad es la medida, bueno, las medidas de mortalidad las vamos a describir
la posibilidad de morir durante un intervalo de tiempo y la expectativa de sobrevivir. Entonces, la mortalidad va a ser, los determinantes de esta mortalidad pueden ser la edad, el género, la raza, la región y el área, las enfermedades, las condiciones socioeconómicas, la salud pública, la medicina y la tecnología. Entonces, en Guatemala, lastimosamente, pues somos un país donde hay mucha violencia, hay muchos accidentes, entonces realmente pues, hay una mortalidad bastante alta por muchos hechos violentos. Entonces acá nos damos cuenta de que toda esta información que se va recopilando con el paso del tiempo, pues nos ayuda a entender nuestro comportamiento a nivel de población y cuáles son nuestras probabilidades y nuestros índices de vida. Es importante mencionarles que aproximadamente para el 2011, el promedio de vida de los guatemaltecos estaba en 60 años. Ahora, pues en la actualidad, el promedio de vida es de 63 años. Tal vez no hemos aumentado mucho, pero es importante mencionar, ¿verdad? Que como les dije, hay muchos accidentes, hay muchos hechos violentos y eso pues se ve muy a menudo en poblaciones de edades bajas. Entonces a veces vemos adolescentes, personas de 22 años, 23 años morir y esas muertes son las que a nosotros pues no nos favorecen. ¿Por qué? Porque si una persona muere al final la mortalidad se va a determinar por el promedio de muerte y por el promedio de años. Entonces, si una persona muere de 20 años, básicamente para llegar a esos 63 años, alguien más los tuvo que pasar. Entonces ahí una persona que duró 85 años va a darle ciertos de esos años a la persona de 20 años. Entonces, al momento de que se suman todas esas edades, se hace un promedio y por eso es que nosotros estamos dentro de 63 años. ¿Por qué? Porque tenemos una alta probabilidad de que podamos morir a edades menores a los 63 años. Entonces, y eso pues favorece a que las personas puedan sobrepasar esos 63 años. Bueno, también es importante mencionar que las migraciones pues van a repercutir en los niveles o en las cantidades de una población. Y esta pues es el movimiento de las personas, incluyendo cambios de residencia entre dos áreas geográficas. Es un importante componente en el cambio de una población. Tenemos migraciones internas y migraciones internacionales. Cuando nosotros hablamos que una persona está migrando, significa que está llegando de un grupo de personas a un área determinada a la cual no pertenece. Entonces significa que cuando nosotros vemos que hay personas que vienen, ¿verdad?, de otros departamentos de Guatemala hacia la ciudad capital, pues tenemos una migración de esas personas. Pero cuando nosotros hablamos de una emigración, va a ser la salida de un grupo de personas de una región específica hacia otra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay personas que se van de sus lugares y se van, pues en Guatemala es muy común que las personas se vayan hacia Estados Unidos, entonces esas personas están emigrando. Entonces van a restar de nuestra población. Entonces, si nosotros tenemos el ingreso de personas, que va a ser la migración, vamos a sumar esas personas. Y cuando existan personas guatemaltecas que se vayan de Guatemala, nosotros vamos a hablar que son pues las personas que van a emigrar. Entonces, esas personas nosotros las debemos de restar. ¿Qué pasa? Normalmente tenemos migraciones que no son registradas, que las personas pues buscan puntos ciegos, buscan cómo evadir la ley y a veces pues no se registran y no se tiene ese dato estadístico. Y en cuanto a las emigraciones, pues hay grupos de personas que salen de Guatemala, ¿verdad? Que no se van a registrar, que van a salir del país. Entonces, pues todos estos datos que nosotros no registramos hacen que un cambio en la población no se pueda ver. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿verdad? Que se hace el censo y pues no se reportaron los datos, no hay esa información. Entonces, como les dije al inicio de la presentación, toda esta información es de utilidad para generar tanto programas sociales, programas económicos y programas educacionales. Entonces, necesitamos tener esta información para que las proyecciones sean lo más acertado posible y así pues evitemos el inconveniente de que
tengamos una población muy alta y pues no se tenga la cobertura también a los niveles de programas de salud, ¿verdad? No hay cobertura porque no tenemos un dato real de la cantidad de poblaciones o la cantidad de usuarios que podríamos tener. También vamos a conocer los cambios de población y estos pues se van a deber a tres componentes. Primero pues van a ser los nacimientos, la muerte y las migraciones. Y como les mencioné, ¿verdad? A veces tenemos el inconveniente de que los nacimientos no siempre se van a registrar. Las personas pues no sé qué realmente pasa. Tal vez ustedes me pueden comentar en la clase qué creen que puede pasar con las personas para que no registren los nacimientos. Las muertes también contamos pues en nuestro país con registros que no se hacen y pues las migraciones, ¿verdad? Que bien sabemos que estas normalmente no suelen ser registradas cuando son ilegales. Tenemos la ecuación del balance. Entonces, para esta ecuación, pues nosotros vamos a identificar que primero, pues vamos a encontrar la población del año al final y vamos a partir de la población al año al inicio. A esta población del año inicial le vamos a sumar la diferencia entre los nacimientos entre esas fechas o de ese periodo de tiempo que estamos estudiando y las muertes entre esas fechas. A esa diferencia pues se lo vamos a sumar a la población inicial. Luego de eso vamos a tomar en cuenta las inmigraciones entre esas dos fechas y las emigraciones entre esas dos fechas y vamos a hacer una diferencia. A esa diferencia pues se la vamos a sumar a la población del año final. Y aquí nosotros tendríamos pues la población estimada del año al final. Entonces, como les digo, si se dan cuenta, es tan importante que se hagan estos registros de nacimientos, de muerte, de inmigración y de emigración para que podamos tener una noción lo más exacta posible de la población con la que nosotros contamos. Y se puede hacer a nivel, tanto a nivel de país, a nivel de municipio y pues a nivel departamental. Sin embargo, pues hoy por hoy sabemos que es bastante difícil llevar todos estos controles y todos estos datos. Bueno, también les voy a mencionar sobre la tasa del incremento natural. Y este pues es el exceso o déficit de nacimientos sobre la muerte en la población durante un periodo específico. También tenemos la tasa de crecimiento, que pues es la toma en cuenta del crecimiento natural y las migraciones como un porcentaje. Es importante saber que existe el término del tiempo de duplicidad y este pues nos indica, es un indicador para medir el crecimiento de una población y determinar cuánto tomará en duplicar su tamaño a la tasa actual de crecimiento. Entonces, nosotros primero tenemos que poder identificar cuál es la tasa de crecimiento de la población. Y si se dan cuenta, pues no es algo sencillo, ¿verdad? Hay que hacer mucha investigación, hay que tener muchos datos, hay que tener mucha información para poder generar una tasa. Primero, es importante saber que les voy a colocar un ejemplo acá. Y bueno, un país con una tasa de crecimiento del 1% se duplicará en 70 años. Y una población con una tasa de crecimiento del 2% se va a duplicar en 35 años. Entonces, si nos damos cuenta que conforme nuestra tasa va aumentando, el tiempo de duplicidad de la población va a ir disminuyendo. Bueno, entonces chicos, esto sería todo por este tema. Espero que les haya sido de mucha utilidad y les ayude mucho a enriquecer su conocimiento. Y